Bienvenidos a Melómano Progresivo. Siguiendo la línea del último vídeo donde explicábamos las características más generales del rock progresivo, el cual si no lo has visto te recomiendo que veas, hoy nos centraremos en sus raíces, en su verdadero origen. Exploraremos el fascinante mundo del protoprogresivo, la semilla que germinó para dar vida al rock progresivo que hoy conocemos. Recuerda que si te gusta el contenido de este canal, puedes dejar tu like, suscribirte y activar las notificaciones. Comenzamos. En la segunda mitad de los años 60, una ola creativa se apoderaba de la escena musical. El rock era el género predominante en aquellos años. Una música en constante evolución que con ese afán de experimentación nacería esta vertiente hoy conocida como protoprog. Es difícil definir esta corriente de protoprogresivo, puesto que para muchos los ejemplos que hoy veremos pueden ser considerados simplemente rock, pero es cierto que en la década de los 60 a veces es difícil categorizar a los grupos en subgéneros. La experimentación y la búsqueda de innovación estaba a la orden del día, influido por una época de cambios, modas, sustancias y nuevas corrientes artísticas y culturales. Este periodo fue testigo de grandes músicos y compositores, desafiando las convenciones, fusionando géneros y dando los primeros pasos hacia el rock progresivo. Incluso artistas populares de la talla de los Beatles se adentraban en este campo de la experimentación. Algunos grupos continuaron en esa línea, mientras que otros simplemente lo tomaron como un desafío artístico puntual, dejando sin lugar a dudas discos de gran valor artístico y que supusieron una gran inspiración para grupos de rock progresivo de la década siguiente. En lugar de hablar de grupos, en este caso trataremos más bien algunos álbumes que influenciaron al rock progresivo de los 70. Yo ya he hecho mis deberes encerrándome unos cuantos días o semanas, cual melómano loco, para escuchar unos 25 discos de protoprog. Es por ello que he tardado bastante en sacar este vídeo y espero que para los próximos no me demore demasiado. Por cierto, tienes en la descripción una playlist con estos discos, así como enlaces a otras playlists de interés y a la cuenta de Instagram donde recomiendo discos. Es quizás el ejemplo más mencionado en internet si buscas protoprog, y no es de extrañar, ya que se trata de una obra maestra de los años 60. The Moody Blues fue un grupo de rock de Reino Unido que se formó en 1964, siendo en sus comienzos una banda de R&B típica de la Inglaterra de la época. Tras el primer disco, su cantante abandona el grupo y con el segundo trabajo, Days of Future Past, de 1967, traerían un enorme cambio en los planteamientos musicales, además de un gran éxito. La compañía discográfica buscaba una versión rock de la sinfonía de Anthony Dvorak, Sinfonía del Nuevo Mundo, aunque esto se cuestiona. En cualquier caso, intentando potenciar y rentabilizar los nuevos aparatos estéreo de los estudios, The Moody Blues se pusieron a trabajar en este álbum conceptual sobre un día en la vida del hombre común. Intercalando canciones de corte sencillo, más bien baladas típicas de los años 60, con arreglos de música orquestal y un acertado uso del mellotron, instrumento esencial en el género del rock progresivo, y además es el logo de este canal. Y así nacía esta obra de culto, referencia para grupos de rock progresivo posteriores. Procol Harum fue un grupo británico también de rock formado en 1967, los cuales llegaron a la escena con su single A Whiter Shade of Pale, comparable a la altura de Nights in White Satin de The Moody Blues. De hecho, fueron sacados por el mismo sello Deram Records. Con sonoridad de los años 60 e influencia de Bach llegaba su primer disco Procol Harum, una buena colección de canciones bastante variada, la cual baila entre lo pop y lo psicodélico, pero es su segundo disco el protagonista en este vídeo. Shine On Brightly, lanzado en 1968, es otra joya del protoprogresivo, y seguramente un referente para muchos grupos posteriores. Tras unos cuantos temas cortos y más accesibles, sorprendían con uno de los primeros prog epics de la historia, la suite titulada In Hell to a Sinai, una canción de 17 minutos y medio dividida en 5 secciones.
Una suite cuyo título es un acróstico de las primeras palabras de la letra de cada uno de los 4 movimientos, la cual abre con un narrador y pasa por momentos melódicos, psicodélicos, caóticos y hasta cómicos, cerrando con su grande finale. Sin lugar a dudas, 2 discos muy influyentes en la historia de la música en general. 2 caras de la misma moneda, uno en Estados Unidos y otro en Inglaterra. Como si de una competición se tratara, a ambos lados del mundo, grupos de pop se adentraban a experimentar y salirse de sus propios límites. Claros ejemplos de cómo la música estaba en constante evolución e incluso grupos populares, como Beach Boys o The Beatles, no tenían miedo al cambio. Ambos discos conceptuales se adentraban en nuevas sonoridades y técnicas de grabación, con un mayor uso de instrumentos pocos comunes en el rock e influencias diversas del jazz, la música clásica, la psicodelia y las vanguardias. Es difícil mencionar en poco tiempo la relevancia de ambos discos, los cuales parecen haber sido escritos al detalle como una única composición. Cada canción está en el lugar adecuado para que el oyente tenga que escucharlo de principio a fin. Otro gran álbum del género, casi rozando el progresivo de los 70. Y no es para menos, ya que este grupo fue precursor de lo que luego conoceríamos como Emerson, Lake and Palmer, puesto que en The Nice encontraríamos al gran Keith Emerson haciendo de las suyas en el órgano con sus toques clásicos y barrocos. Mientras que por momentos nos puede sonar a ese pop de los 60s, como en la canción homónima del disco, en otras composiciones como Rondó, Emerson sacaba todo su arsenal y demostraba su gran virtuosismo que luego veríamos en Emerson, Lake and Palmer. Este es un ejemplo curioso que he escuchado y que además, según donde consultas acerca del protoprog, lo encuentras o no. Es The United States of America, un grupo experimental americano que solo publicaron este disco homónimo. Entre la psicodelia y la vanguardia, publicaban esta serie de canciones, algunas sencillas, otras más locas, que parece sacado de dibujos animados o ciencia ficción de la época. Pioneros, seguramente, en utilizar los primeros sintetizadores, efectos de sonido y distorsiones en sus canciones. Y bien, antes de pasar a los últimos ejemplos importantes, me gustaría comentar ejemplos menos conocidos o influyentes en el rock progresivo, pero que sin duda merece la pena escuchar si os interesa este estilo y en concreto el sonido y la estética de los años 60. Como decía antes, es difícil encasillar a los grupos y los discos, especialmente de esta época de tanto cambio e innovación. Muchos grupos, incluso famosos de esta década, veíamos que se adentraban en la creación de álbumes conceptuales u obras fuera de su estilo, que luego quizás abandonaron para continuar por su línea, pero que sin duda son grandes discos que seguramente influenciaron a los músicos progresivos de los 70. Por ejemplo, los primeros discos de Deep Purple, The Doors, The Byrds, Jimi Hendrix, The Who o The Zombies. Unos más rockeros, otros más blueseros, otros más psicodélicos, pero sin duda no era música sencilla, y aportaron mucho al desarrollo del rock progresivo. Asimismo, el gran Frank Zappa, el cual siempre se ha mantenido en un estrato aparte, tocando múltiples géneros. Y otros discos curiosos que he escuchado, como por ejemplo SF Sorrow de The Pretty Things, Music in a Doll's House, The Family, Forever Changes, The Love, los dos grupos Kaleidoscope, los americanos y los ingleses,
Y un sinfín de grupos de los 60 que os recuerdo que dejaré en una playlist en la descripción por si queréis escuchar más. Pink Floyd y King Crimson. Los he dejado hasta el final quizás por ser las bandas que directamente iniciaron el género. Si bien es cierto que Pink Floyd en su primer disco, The Piper at the Gates of Dawn, con Syd Barrett, tiraba más por la psicodelia, ya en el segundo álbum, A Source Full of Secrets, ya comenzaba a moverse por otros terrenos que años más tarde desarrollarían en Atom Heart Mother y Meddle, antes de llegar por supuesto a sus más grandes discos. Sin lugar a dudas, unos pioneros del género. Por otro lado, tenemos a King Crimson, que con su primer álbum In the Court of the Crimson King, para muchos considerados el primer disco de rock progresivo, también cambiaría el rumbo de la música, y en concreto marcaría el inicio del prog. Aunque luego también se han mantenido en una constante evolución y cambio, tocando otros géneros, su primer álbum es un disco de obligada escucha. Y por supuesto, Yes, Genesis ya andaban también trabajando por ahí con sus primeros discos, o Van der Graaf Generator, Soft Machine, y muchos otros ya comenzados en los años 70. Es muy difícil definir el origen concreto, pero sí el ambiente y el contexto en el que se originó este increíble género que es el rock progresivo. Y todas estas recomendaciones son la muestra de ello. Y hasta aquí este vídeo, espero que os haya gustado y ya sabéis que podéis apoyar el canal dejando un like, suscribiéndose y activando las notificaciones. Y poco más que decir, recuerda escuchar mucha música y nos vemos en el próximo vídeo.